Buenas Darío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Me alegro. Te comento, este es un proyecto, somos estudiantes de periodismo deportivo del primer año en Deportea. Estamos haciendo un proyecto sobre el ascenso, la B Nacional específicamente. Nuestra cuenta se llama Birra y B Nacional. Entrevistamos ayer a un jugador de agropecuario. ¿Birra? Birra y B Nacional. Muy bien. Y ahora vamos con vos, así que son preguntas tranqui, Bueno. así no vas a tener ningún problema. Vos fuiste exjugador de All Boys, Estudiantes, Alvarado, y ahora te estás desempeñando como director deportivo de All Boys. Queríamos saber cómo es tu rutina, tu día a día acá como director deportivo. Bueno, obviamente va variando mucho, depende de los días, depende el momento del torneo, depende del momento del año, o por supuesto que es muy variado. Pero en líneas generales, o sea, mi función en el club, yo soy encargado de lo que sería Primera División y Reserva, junto a la Secretaría de Fútbol, que es del presidente Nicolás Cambiaso, y un directivo, Héctor Capurro. Somos los tres que estamos en la Secretaría de Fútbol Profesional. Pero fundamentalmente el Flaco y yo, o sea, Capurro y yo, nos encargamos de Primera y Reserva. Después, bueno, abarca contratación de técnicos, contratación de jugadores, de vinculaciones, negociaciones, lugares de entrenamiento, promoción o no de juveniles a la reserva, de la reserva a la primera, los lugares de competición, los lugares de concentración, bueno, un montón de cosas que quizá en un club de primera el director deportivo abarca menos... Tiene un rol más específico. Claro, digamos. más específico. No significa que sea menos importante, por el contrario, hasta quizá por ahí es más importante, pero bueno, cada club con su contexto, cada club con su realidad, y los clubes del ascenso en general, en su puesto no solo abarca sus funciones, sino también algunas que otras cosas. Bueno, Darío, buenas tardes. Gracias. Yo te quería preguntar, para vos, ¿qué significa All Boys? ¿Tu familia siempre estuvo ligada, vos también? ¿Tus abuelos llegaron desde muchos años antes? ¿Tu papá Gustavo trabajó en el club y vos seguiste como jugador y como directivo? Bueno, es mi barrio, es mi club, y yo estoy recontra identificado desde que nací. Como decís, mi abuelo construyó la casa frente al club, anterior al que en la manzana esta esté el estadio. O sea, la casa de mi viejo, que hoy vive mi viejo, es más vieja que el estadio. Y después yo, obviamente, arranqué a los 3 años en la categoría de mi hermano, que era 2 años más grande, y a partir de ahí siempre estuve en el club, exceptuando 1 año y medio que fui estudiante de La Plata y 1 año que estuve en Alvarado de Mar del Plata. Después, bueno, cumplí 40 hace poco, prácticamente toda mi vida estuve en el club. Inclusive esos 2 años y medio, particionado en 2 veces, también siempre estuve. Siempre estuve pendiente, con muchos amigos acá. Soy socio desde que tengo uso de razón. Y sí, es un lugar en donde más identificado estoy. Es prácticamente mi primera casa más que mi segunda casa. Pero bueno, no soy el único. Sí que por ahí que haya trabajado tanto tiempo en el club, puede ser. Pero identificados somos muchos. Y ahora queríamos saber cómo fueron tus primeros años de chico, si tuviste alguna complicación, tiempo que capaz no jugabas, Y sí. ¿cómo fue eso? Sí, yo nunca fui un fuera de serie, digamos, eso lo tengo clarísimo. De chico, o de muy chico sí, por ahí era más importante en los equipos, en lo que jugaba. Y con el pasar del tiempo siempre fui muy menudo, muy chiquitito, no muy fuerte, lento. Y en los primeros años de las inferiores, ponele desde los 10, 11 hasta los 15, tenía mucha diferencia desde el físico. Y bueno, toda mi carrera no fui un jugador rápido, más bien un jugador lento más que no solo no rápido. Y ahí sí se me ha costado jugar, he tenido que no jugar o jugar en la liga, que me hizo muy bien. Y en un determinado momento de mi vida pegué un estirón, subí varios centímetros de altura, crecí un poco en el peso, y bueno, y ahí emparejé. Y cuando emparejé, bueno, empecé a jugar mucho más
Y a partir de ahí sí empecé a tener mucha participación, un gran crecimiento desde lo futbolístico y también desde lo físico. Pero los primeros, desde los 3 años que te digo hasta los 15, 16, también yo junté muchos amigos, junté una vida social de club. Sí, hoy lo veo como que fue el camino a jugar a primera también, pero bueno, yo siempre digo que en ese momento tenés que disfrutar y si después viene el profesionalismo, mucho mejor. Yo tengo muchos amigos que formé desde muy joven. ¿Y con alguno llegaste a jugar a primera de tus Sí, amigos? sí. Si bien es un año más chico que yo, pero toda la vida estuvimos en inferiores juntos, en el selectivo, en primera, tuvimos 2 ascensos juntos, con Facundo Tesoro, Cuqui Tesoro, que yo soy padrino de su primer hijo, sigo siendo amigo íntimo. Y después con muchos chicos, mi grupo fuerte de amistad es del club, no del fútbol en sí, pero de acá del social. Claro. Toda mi vida estuve también en la pileta, en el gimnasio, en la cancha de básquet, haciendo varios deportes acá. Y en esos inicios, ¿hay algún formador que te haya marcado, ya sea en inferiores o en reserva? Y mirá, desde chico, el viejo Poggi, cuando estaba en Babi, sí, era un excelente técnico, de esos viejos, ya cuando era chico yo ya era el viejo Poggi, y bueno, ya falleció hace mucho tiempo, ¿no? Y a eso, por supuesto, tengo muy buenos recuerdos, y después ya un poquito más de grande, que también después lo tuve en primera, a Pepe Romero, porque yo a los 17 años ya lo empecé a tener en el selectivo, 18, no, 17 años creo, lo empecé a tener, después lo tuve en el plantel de primera y bueno, tuvimos muchos años en los que me ha dirigido, muchos años, en 3 etapas distintas. Y ahora ya llegando a primera, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Vos sos reconocido hincha del Boys, lo tenés en tu descripción de Twitter, tu familia también. Sí. ¿Qué fue todo lo que se te pasó por la cabeza cuando te dio la oportunidad? Un poco difícil esconder también la identidad mía. No, bueno, por supuesto que era el sueño mío. Yo siempre digo que el sueño mío como futbolista era jugar un partido con la camiseta del Boys. Pero jugar en primera. En primera B Metropolitana, que era donde estaba el Boys. No es que yo decía, me encantaría jugar en el Monumental, o en la Bombonera, o en el Cilindro. No, después vino todo eso, que fue superar los sueños, ¿no? Yo con jugar en esta cancha un partido con la camiseta del Boys para poder colgar y sacarme una foto estaba completo. Bueno, después vinieron cosas muchísimo mejores, pero sí que fue un momento muy importante en mi vida. Cuando sucede, después empiezas a querer más y cuando aparecen cosas querés más y bueno, un poco el gen competitivo que tenemos los argentinos, diría, te va llevando a buscar otros objetivos. ¿Y vos, al tu padre estar ligado al club, sentías alguna presión extra, digamos? En realidad, yo nunca la sentí tanto la presión, sí, era consciente. Yo creo que mi papá seguramente sentía esa presión, ese miedo a la crítica. Y vuelvo a repetir, por suerte me fue muy bien en el club y eso se acalló un poco, pero si la cosa no hubiese sido buena, probablemente hubiese tenido, jugás porque sos el hijo de... Claro. Inclusive mi papá, cuando yo empecé a jugar más en las inferiores y a estar en el selectivo y estar cerca de por ahí llegar a primera, él se va de la comisión directiva y que era algo que lo apasionaba, que le gustaba y que toda la vida estuvimos con la familia, siempre estuvo colaborando con el club desde el lugar que te toque. Pero bueno, un poco buscaba no estar, o sea, que a mí no me tilde que jugaba por ser hijo de. Claro. Vuelvo a repetir, por suerte me fue bien, bastante bien desde el inicio y bueno, eso ayudó seguramente. Si vos creés que pudiste separar, o si se debe separar, lo que vos sos como hincha y lo que fuiste como jugador, o vos jugabas como un hincha. Y lo ideal sería poder separarlo. A veces no es fácil. Yo siempre fui
cuando era jugador siempre fui muy de estar concentrado, de estar consciente de lo que necesitaba individualmente y el equipo en general. Me ha pasado un montón de veces que terminaba el partido y me decían, che, ¿viste cómo se agarraban a trompada en la tribuna, el quilombo que hubo? No. Che, ¿viste? Había mucha gente. La verdad que no entraba pendiente de la gente. Yo nunca fui un hincha tribunero. De hincha de los hinchas. Me encanta. Puntualmente la gente de Alboy a mí yo la quiero mucho y la respeto porque a mí me han querido y me han respetado mucho. Y aún sigue pasando. Pero nunca fui de estar más pendiente de lo de afuera que lo de adentro. Siempre prioricé lo deportivo, lo grupal y también y posteriormente lo individual. Soy bastante paciente, tengo una buena tolerancia a esas situaciones, si bien soy calentón, pero más por lo interno que por lo expresivo. Muchas veces prefiero sostener y esperar el momento justo de explotar. ¿Vos sentís que dejaste una marca en el club o que la seguís dejando? Sí. Yo lo que estoy convencido es que yo no soy un ídolo del club. O sea, me parece muy grande el título ese. Yo soy de los que creen que eso es para elegidos, para 3, 4, 5, 10 personas en la historia del club. Lejísimos estoy de esos puestos. Pero sí tengo algo particular que no muchos lo tienen, es que soy hincha del club, que soy del barrio, que nací enfrente, que jugué toda mi vida, que siempre decidí jugar acá, que cuando no jugué acá no fue por decisiones mías. Y bueno, eso, y más en la época que yo jugué al fútbol, era difícil de conseguir, ¿no? Y ahora mucho menos, mucho más difícil sería poder sostenerse tanto tiempo. Y en eso sí, por ahí, o sea, no soy indiferente para la gente de Alboy, saben quién soy. Después van a estar seguramente los que me putearon, los que me putean y los que me van a putear. Y seguramente también van a estar los que me defendieron, me defienden y me van a seguir defendiendo toda la vida. O sea, pero en el fútbol pasa eso, pasa con todo. No, le ha pasado a Messi acá en Argentina como no me va a pasar a mí en Alboy. Vos recibís ese cariño de la gente, vos Sí. creés que está. Sí. Por supuesto en líneas generales, en la gran masa general, la gente me quiere, o yo siento el cariño y me respeta. Que eso para mí es fundamental. O sea, yo ahora termino la selección y probablemente no continúe en el club y si yo voy a seguir estando en la platea y mi viejo va a seguir viviendo frente a la cancha y yo voy a venir todos los días al club o al gimnasio o a la pileta o a ver al Boy o a ver un entrenamiento y eso se da porque sabe la gente que soy honesto, que quiero el club y que trabajé siempre buscando lo mejor. Ahora yendo un poco más a tu carrera que fue muy extensa, ¿cuál crees para vos que fue el mejor momento de tu carrera y el peor momento de tu carrera? El peor, probablemente el descenso fue muy duro. La última lesión de rodilla fue larga y muy dura. Pero el descenso fue bravo. El descenso sí la pasé mal, tuve muchos días recluido en casa. Medio que no encontraba muchos motivos para, no sé si para vivir, porque no quiero llegar a ese extremo, pero para disfrutar de nada. Y sí, fue muy duro, fue difícil reponerse. La verdad que fue muy difícil reponerse. Tuve la bendición y la suerte de que al poco tiempo nació mi primer sobrino. Y bueno, empezás a ver algunas cosas lindas de la vida, más allá de lo que había sufrido. Pero sí, seguramente el descenso fue muy duro. Y después algo lindo me preguntaste también. ¿Y el mejor momento? Y bueno, tuve buenos años en los que me sentí bien, en los que me fue bien. Yo jugué en 3 clubes, en los 3 clubes conseguí objetivos que se buscaban. En Alboy tuve 2 ascensos. Alboy no es un club que ha tenido 50 títulos o ascensos.
estoy invicto con el clásico, gané los 2 partidos que jugué después de 15 años, o sea, tengo un montón de momentos muy lindos, pero futbolísticamente creo que el año que ascendimos al Nacional, en la Metropolitana, fue un año fabuloso, fue completo de todo el plantel, rendimientos superlativos de muchos. Cuando estuve en Estudiantes he jugado como internacionales y estaba muy bien, y he jugado en un plantel en el que generalmente no se juega mucho por la calidad de compañeros que tenía. He tenido momentos buenos. Yo no tengo de qué quejarme de mi carrera, la verdad que estuvo muy por encima de lo que por ahí el chico soñaba o pensaba que podía dar. Recién mencionabas a los clásicos. Hay un clásico muy recordado que es el 5-2. No sé qué se te viene a la cabeza cuando te acordás de ese partido. Bueno, que fue uno de los partidos, creo que más nervioso estuve. Yo no era mucho de estar nervioso en los partidos, ni siquiera en partidos importantes, sí, por ahí con ansiedad, pero este partido sí. Sabía todo lo que representaba para el afuera, lo que representaba para mí, lo que podía llegar a representar para mal. Me influyó, estuve muy pendiente de eso, yo no venía jugando. Hacía no mucho tiempo, había estado 2 años sin jugar por una lesión, el club no venía bien y bueno, Pepe me dio la posibilidad de jugar de titular, un partido trascendental y que quedó en la historia por los 15 años sin jugar, por la vuelta del Superclásico y ni hablar por el resultado, ¿no? Así que sí, fue un partido especial. Yo siempre digo que esos 2 clásicos, yo los tomo como si fuesen 2 estrellitas más, aparte de las que he tenido a nivel colectivo. Ahora saliendo un poco al Boys, ¿cómo se dio tu llegada a Estudiantes? Vos acabás de decir que nunca te quisiste ir al Boys, has dicho que has llorado por irte a Estudiantes, ¿cómo fue eso? Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos peleando el campeonato acá, estábamos peleando el ascenso a Primera División, que como te dije antes, ni siquiera era un sueño, era algo medio una utopía, no pensábamos que podíamos estar y yo no me quería ir. Yo tampoco tenía ambiciones de jugar en otro club que no sea en el Boys. También he rechazado oportunidades para irme a jugar afuera. Pero bueno, Estudiantes en ese momento era el último campeón de América, había perdido hacía 20 días con el Barcelona de casualidad, con un tremendo plantel súper competitivo que quería pelear la Libertadores de nuevo y vienen por intermedio de un grupo empresario a comprarme el pase. En ese momento era la venta más importante del club, en la historia prácticamente. Y bueno, el presidente y fundamentalmente mi viejo me agarraron de la oreja y me obligaron. Hoy con el diario del lunes le digo que fue una excelente decisión que tomaron por mí. Porque bueno, por todo lo que viví, porque aparte me fue muy bien, porque salimos campeones, porque viajé mucho conociendo y compitiendo a muy alto nivel, entrenando todos los días con 20 jugadores que jugaban o que jugaron en la selección. Bueno, fue un año y medio muy bueno. Fundamentalmente el primer año, que después van a hacer uso de la opción y me iban a comprar. Justo después renuncio a Sabela y se cae abajo y continúo 6 meses más a préstamo. Pero me fue muy bien y fue conocer un mundo en el cual me enamoré de Estudiantes. Para mí es como el camino a seguir. Ojalá que algún día el Boys sea lo que es Estudiante, en todo, desde lo deportivo, desde lo humano, desde lo institucional, desde un montón, del sentimiento, de la transmisión, de la pertenencia. Bueno, tuve la suerte de caer en el club creo que indicado para mí. Y ahí, ¿vos qué diferencias notabas recién, como decís que el camino que te gustaría seguir? ¿Qué diferencias veías, ya sean positivas o negativas, entre All Boys y Estudiantes? En general todo. Estamos hablando de que yo pasé de un club de la B Nacional,
que siempre peleaba por no descender, con problemas financieros, sin un predio, sin infraestructura, a un club modelo, con una historia y una identidad muy clara, con mucho profesionalismo, que a mí me encanta. Yo soy muy abocado a la estrategia, a la táctica, al profesionalismo, a mejorar, a potenciar, a creer en las ideas a mediano y largo plazo. Llegás a un predio espectacular en donde tenés a Verón, Braña, José Sosa, qué sé yo, bueno, de todo, Boselli, Sabela, un predio maravilloso, gente encargada en cada área de qué tiene que trabajar, de qué no te falta nada, una organización increíble para lo que son los partidos, los entrenamientos, los viajes, profesionalismo al máximo, claro. Primer nivel, y constantemente sigue mejorando y cada vez estando mejor, y cada vez mejor y cada vez mejor, no se conforma con eso. Y después tiene la transmisión de sus valores, de su historia, todos los días muy genuina, muy natural, no forzada. No es que te dan un libro y te hacen estudiar estudiante. Vas a terminar de entrenar, te pones a tomar un mate y se te sienta, no sé, se sentaba, ahora falleció pobre, Juan Ramón Verón. O venían, no sé, cualquier campeón del mundo y se sentaba y se ponía a charlar. Sí. Y no es normal eso, o sea, no pasa en todos lados. Entonces, y la gente que trabaja dentro del club, bueno, todo lo que vos puedas hablar de estudiante va a ser bueno, así que no puedo encontrar algo negativo. Y si el paso por Estudiantes, contaste vos que has jugado con grandes jugadores, capaz el mejor Verón, pero Chapo Braña es un gran jugador, de técnico Sabela, si alguno te dejó una lección que te marcó. Bueno, Chapo en el día a día era fenomenal, como persona, como compañero, como líder. Verón como todo, como jugador, una bestia, fuera de serie físicamente, mentalmente, entrenando era el mejor de todo, sin necesidad era el mejor de todo y te traccionaba a entrenar, a los que nos gustaba entrenar, a los que éramos y a los que no, te ponías en un compromiso que tenía que entrenar. O sea, vos veías hacer una pasada a Verón y no podías estar atrás de Verón. Y bueno, eso traccionaba. Pero igual tuve un montón, porque el Chavo de Sábado era un fenómeno, porque bueno, la Gata Fernández, Geleri, tuve muchísimo, Agustino León. Si vos te pones a repasar ese año y medio que estuve yo, el 90, Fede Fernández, Roncaglia, Celay, todos pasaban por la selección. Mucho, poco en mundiales o en torneos o partidos amistosos, pero todos pasaban por la selección. Y menos yo. Pero bueno, merecidamente. Así que bueno, sí, un club maravilloso. Y después te tocó ir a Alvarado. No sé cómo te acordás ese paso, cómo lo recordás. Bueno, acá lo del descenso, viene una reestructuración de la parte futbolística del club. Un club que estaba muy golpeado desde lo económico, desde lo de todo sentido, ¿no? Y ni hablar por el descenso. Bueno, toman la decisión de que yo no continúe, un poco tardía, me lo informan, pero bueno, yo tenía una edad en la que podía retirarme, yo nunca me quise retirar de grande, después lo terminé haciendo un poco, sí, pero cuando estaba pensando en que, bueno, ya no iba a jugar más, surge esta posibilidad de Alvarado, me llama el técnico, me endulzó el oído. Iba un compañero mío de acá del Boy con el que me llevaba muy bien y me empezó a convencer, venite. Bueno, yo de chico, yo vacacioné toda mi vida en Mar del Plata, sí. Tanto en verano, con mi viejo, y sigo yendo a pasar fin de año hace 14 años con mis amigos a Mar del Plata, digamos, es mi segunda ciudad. Y de chico, muy de chico, soñaba con jugar a Mar del Plata. La verdad que soñaba jugar en Aldo Civi porque no lo conocía Alvarado de chico. Y dije, bueno, me voy, tengo un departamento allá, voy y pruebo. Dije, la realidad es que dije, voy 15 días. Si veo que no me gusta, me vuelvo a mi casa y lo dejo plantado. Si total no los conozco a esto.
Y bueno, conocí otro club divino, la verdad. Me fue bárbaro, fuimos primero todo el año, ascendimos, el logro más importante de la historia de Alvarado, quedamos en la historia del club. Fue un año increíble, obviamente tampoco soñado tanto desde un principio, no pensábamos que iba a ser tan bueno y fue maravilloso. Extrañé mucho, recién nacía mi primer sobrino, lo veía crecer y le veía cada un mes, le ves muchas diferencias. No es fácil, por lo menos para mí que soy tan aferrado al barrio y a mis amigos y a mi familia. Y tuvo momentos en que me costó, en que no voy a mentir que dudé en volver aún yéndome bien. Pero fue un año hermoso y un club divino que también creció mucho. Ahora está pasando unos momentos medio complicados económicos, pero sí tiene un montón de cosas recontra lindas y también una gente recontra seguidora, muchísima gente. Álvaro tiene muchísima gente y lindo club. Bueno, vos contabas que tu sueño era simplemente jugar un partido con la camiseta del Boys. ¿Sentís que te quedó algún sueño pendiente? Y si rasco un poquito, me hubiese gustado jugar un partido en Matadero. Me faltó eso. El único partido que se jugó mientras yo estaba en el club, ese partido no me citó Pepe y para mí fue muy duro. Me acuerdo que me volví llorando a mi casa porque era un sueño mío. Me hubiese encantado poder ganar, lógicamente, pero quizá tener ese desafío de poder jugar el clásico de visitante, que hubiese estado bueno quedar en la historia, sumar a 2 triunfos de local, si le sumaba uno de visitante, ahí sí por ahí quedaba en la historia del club. Vos hace un rato dijiste de los malos momentos, sobre tus lesiones. Por ejemplo, en 2014 te perdiste el descenso por no poder jugar a culpa de una lesión. ¿En algún momento pensaste retirarte por eso? Sí. Y justamente ahí ese es uno de los momentos más difíciles. Yo, ese año que descendemos de primera, yo no jugué, ni siquiera fui citado a un partido en todo el año. Mejor dicho, ni siquiera estuve a disposición de que me citen un partido, que es peor. Porque si últimamente no te citan porque no tenés las condiciones futbolísticas o el rendimiento deportivo, bueno, pero yo no podía trotar. Yo tuve más de un año sin poder trotar. Y eso fue duro. Yo veía a muchos chicos como Gianni Caleri, Di Plácido, Juli Fernández, Nehuen Paz, muchos chicos que surgieron del club que se tuvieron que hacer cargo y que se fueron la imagen de un descenso que no merecieron. Y yo lo único que quería, que seguramente me jugó en contra en la recuperación, era forzar la recuperación para irme al descenso en cancha. Claro. Y no pude, la verdad es que no pude y bueno, eso me llevó después, tardé casi un año más en volver a jugar. Y ahora que sos dirigente, los partidos de No Alboy... soy dirigente, soy director deportivo, perdón. ¿Cómo vivís los partidos? Con los mismos nervios de toda la vida. Nervios no, con la misma sensación de que querés ganar, que la cosa vaya bien, que la gente disfrute, con mucha responsabilidad. Por supuesto, yo nunca fui de insultar jugadores, ni árbitros, pero por supuesto que lo que diga o haga o deje de hacer, hoy tiene repercusión porque yo represento al club. Claro. Desde mi función, pero represento al club. Entonces trato de tomarlo con mucho compromiso y responsabilidad. Vos dijiste que tenés contacto con la parte de la reserva. No sé si vos sentís que es fundamental que los chicos sientan como vos la identidad del club, que sean hinchas, digamos. Hinchas no. Ojalá sean hinchas, pero hinchas no. Sí que se sientan identificados con el club. Vos podés ser hincha de Racing y estar en la reserva de All Boys y en las inferiores de All Boys y después la reserva y después la primera y está identificado con el club que te trató bien, que te respetó, que te dio posibilidades, que te mejoró como profesional y como futbolista y como persona, que no te mintió, que te cuidó, que si te pudo ayudar, si vos necesitabas algo y te podía ayudar, te ayudó,
que no se borró en momentos difíciles, eso sí. O sea, el cariño por un club no necesariamente tenés que ser hincha. Claro. O sea, no es que toda la gente que trabaja en el club es hincha de Alboy o toda la gente, los jugadores que juegan en Alboy son hinchas de Alboy. No pasa en ningún club, no pasa ni en Boca ni en River. Y está bien, pero sí que tengas esa... sin forzarlo, yo no te tengo que decir, no, vos tenés que quererlo, no, Claro. tenés que formar que la persona, porque al fin y al cabo todos los chicos que juegan son personas, quieran al club y que lo quieran por cómo lo trataron, como te repito, como persona y como futbolista. ¿Y vos sentís que acá en el Boys hay ese acompañamiento, como vos decías, de estudiante que se sentaba un jugador y hablaba? ¿Creés que acá en el Boys también se da así? Sí, no tanto como en Estudiantes, tenemos grandes desventajas. Primero, nosotros no tenemos un predio propio como tiene Estudiantes. Los jugadores de Estudiantes son mucho más reconocidos a nivel nacional y mundial, por razones obvias. Pero sí acá yo trato cada vez que viene algún exjugador, porque muchos chicos no lo conocen, viene algún exjugador que fue compañero mío, quizá alguno lo conoce. Y le digo, me ha pasado, no sé, sin decir el nombre del chico, vino Ronaldo, un brasileño que jugó en la cancha, que jugó en Alboy, que metió 2 goles a Chicago, los chicos no lo conocen, esto fue creo que en el 89, 90. Yo tenía 5 años, los chicos no habían ni nacido. Y me acuerdo de agarrarlo de brazos, levantarlo de la silla y dejarle el lugar a él. Perdón, señor, no, porque él fue esto, y vos le explicás. Los chicos no tienen la obligación de conocer. No, Y muchos exjugadores de acá no se fueron bien del club. Porque el club, y no hay por qué mentirlo o esconderlo, hubo muchos tiempos en el que no pagaban los sueldos, en que no te daban buenas condiciones, en que te maltrataban, te destrataban, o te maltrataban o te destrataban. Y bueno, a veces se van con un poco de bronca. Cuando les toca volver y ven que las cosas cambiaron y bueno, se empiezan a acercar un poco más, pero eso no es desde 1 mes, 2 meses, 2 años, eso son 5, 10 años y volver a formar ese cariño, como te decía, desde los chicos no es que vos lo querés 2 meses y ya te quieren, no, tenés que darle años de formación y de cariño, si querés, y bueno, y ahí se va formando ese sentimiento. Y ahora tenemos una pregunta que no es obligatorio que la contestes si no podés. ¿Cómo es la sanción que le pusieron al Boys después de lo sucedido con Atlanta? Y no soy quien para decir que si es justo o injusto. Sí entiendo que estábamos avisados de que podía suceder algo así. No me sorprende, o sea, no es algo que nos sorprenda. No es una sanción firme, es una sanción provisoria por el momento. Los abogados del club seguramente van a apelarla, o sea, no me lo dijeron, pero lo doy por sentado. Ojalá podamos aminorarla lo máximo posible. Entiendo que no es que no pasó nada, pasó. También entiendo que pasaron un montón de cosas fuera del estadio, alguna otra seguramente dentro. Habrá que ver los responsables que sean responsables de sus actos. Que se hagan cargo o que le hagan hacer cargo a quien le corresponda. Te repito, ojalá que no es que no pasó nada, pasó, pero bueno, lo que nosotros vamos a defender es que sea, si hay alguna sanción, que sea justa y la menor posible, ¿no? Porque seguramente que nos puede perjudicar desde lo deportivo, desde lo económico. Claro. Y bueno, somos un club que venimos hace años luchando con eso de acomodar el club y hoy en el que estamos bien, sería una lástima que nos desacomode un poco. Pero bueno, no es algo en el que me tengo que encargar yo. Por supuesto que me influye, o que nos influye a los que trabajamos y a los hinchas del club. Ojalá que sea lo más chica o lo menos que perjudique lo menos posible al club. Me quedaron pendiente 2 preguntas.
Primero, a vos te tocó ser técnico interino y vos dijiste que te hubiera gustado seguir como técnico, pero que sentías que el club necesitaba más un apoyo como director deportivo. ¿Vos sentís que lograste los cambios que querías buscar o hay alguno que te falte todavía? Ahora te contesto la pregunta. En realidad yo nunca dije que me hubiese gustado seguir como técnico. Dije que no descarto en algún momento de mi vida ser técnico. Pero justamente lo contrario. No me hubiese gustado seguir siendo técnico. ¿Por qué? Yo soy el que elige los técnicos. Uno de los que elige los técnicos. Y si yo estoy esperando que el técnico se vaya para dirigir yo, parecía que le estoy diciendo mal al que yo elegí. Claro. O sea, no van por el mismo camino las decisiones. Y además hoy mi función es otra. Y yendo a la pregunta que me dijiste vos, sí, creo que mejoré, que cambié y que mejoramos un montón de situaciones. Desde lo económico, lo financiero, las condiciones de entrenamiento, los activos deportivos, o sea, la cantidad de jugadores que tenemos que están afuera, que se fueron, que progresaron económicamente o deportivamente según el punto de vista de cada uno. Pero sí que hoy, yo cuando arranqué tenía que llamar a los jugadores y pedirles por favor que vengan, arreglar lo económico, que cobraban poco, igual que en este momento tampoco somos un club muy buen pagador. Pero ahora nos llaman. Sí. Ahora nos llaman que quieren venir porque saben que es un club ordenado, que es un club que los potencia, que los trata bien, que tienen para crecer. Eso es algo importante. Después hay un montón de otras cosas del día a día que están muy ordenadas, que al principio cuando yo llegué que las viví como jugador y que eran un poco desprolijas. Bueno, hay cosas para mejorar, hay cosas para cambiar y ojalá que el que venga detrás de mí cambie cosas mías, mejore cosas mías y que, lo que te decía de estudiantes, que en constante crecimiento y en constante mejora. Ese es el objetivo que debería tener el club. Claro. Y ya la última, vos cuando te retiraste, escribiste una carta que compartiste por redes sociales en la que mencionaste a Bravi, a Pepe y a Sabela. No sé si podés destacar algo de cada uno de ellos, ¿qué sería? Bueno, de Hilario y Hilario Bravi fue el que se jugó y que se animó a hacerme jugar, a hacerme debutar. Habló muy bien, primero como persona fenomenal, aparte un buen técnico, por ahí no tan conocido en el ascenso, pero muy buen técnico, muy buena persona. Yo estoy muy agradecido por lo que me dio. Lo pude disfrutar poco porque yo enseguida que debuté también me rompí los cruzados y tuve un tiempo parado. Bueno, Pepe Romero, ¿qué voy a decir? Para mí la máxima gloria de la historia del club, un ídolo para mí, que me enseñó mucho en lo que es la relación humana dentro de los planteles, tanto como técnico, como formador, porque lo tuve en reserva, en selectivo, después en primera, en distintas categorías, siempre siendo igual, siempre siendo frontal, extremadamente exitoso y un gran formador de grupo. Isabela, bueno, es un poco más fácil hablar porque es mucho más conocido. Sí. Un fuera de serie como entrenador, un fuera de serie como persona, él, su familia y todo su grupo de trabajo. Un gran transmisor de conocimiento, de pasión y en estudiante también de la historia del club. Seguramente el club Estudiantes es maravilloso y a mí me tocó vivir un año y medio con él que creo que lo potenció. La transmisión de todo esto que hablamos, que todo el mundo habla de Estudiantes, que es difícil de decirlo, bueno, es todo real. Y bueno, Alejandro, un fenómeno, que en paz descanse. Sí.
Yo no tengo ningún lugar. Perfecto. Bueno, Darío, terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habilitarnos el lugar. Espero que te haya gustado. Así que Bueno, sí, me gustó, espero que le haya servido, eso es fundamental. Y bueno, que le vaya bien en esta carrera que eligieron. Muchas muchas gracias, Darío. Bien.